Hola a todas las personas que se conectan hasta ahora en nuestras redes sociales en UNAV Radio y nos acompañan a través de unavradio.com. Mi nombre es Laura Perilla y hoy nos acompaña Edgar Molina, mejor conocido como El Pollo. Él es cuentero y él hace parte también de la programación del Festival Abra Palabra 2020. Hola Edgar y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en UNAV Radio. Hola, hola Laura, hola a toda la audiencia, hola a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Edgar, me gustaría que empezáramos esta entrevista porque nos contaras un poco sobre ti, que nos contaras cómo empiezas en este medio artístico, cómo empiezas a contar cuentos, que nos cuentes quién eres. Sí, mira, bueno, es una larga, larga historia y como soy cuentero, de repente comienzo a, a expandirme más. Pero no, todo inicia más o menos ahí en el 2007. Te cuento, aquí en Guatemala no está como muy fortalecido el tema de la narración oral, a pesar de que somos un país con mucha tradición oral, pero no está muy cimentado la narración oral. Somos muy pocos cuenteros y cuenteras en el país. Y en el 2007, mucho menos, ¿no? O sea, no había, creo que tal vez una persona, dos personas contando historias. Y me acerqué, yo trabajaba en un lugar que hacía actividades infantiles y quedé como la persona que contaba cuentos en ese lugar. Y ahí me enamoré inmediatamente cuando puse un pie en el escenario, me enamoré de la cuentería y comencé a investigar, trabajé en una librería infantil y el objetivo de todo, de contar historias y de hacerlo más profesional fue por medio de la literatura infantil, porque conocí los libros infantiles y dije, quiero, junto con mi socia, fundamos Cuentos y Talentos en el 2009 y decidimos como los libros infantiles llevarlos de manera narrada, de manera contada. Olvidarnos un poquito de los clásicos que estaba tan arraigado y llevar la nueva literatura infantil con cuentos. Y ya después comencé a investigar y me comencé a dar cuenta de que el mundo de la narración oral era increíble y comenzamos a hablar con Encuentada, que es mi socia, acerca de este mundo de la narración oral escénica. Nos dimos cuenta de muchos narradores, por ejemplo, Colombia, que es un referente mundial de narración oral. Vimos algunos cuenteros y nos dimos cuenta que era algo más grande. Entonces comenzamos a autoformarnos y a ver qué podíamos narrar mucho más allá, ¿Cómo, en y grandes cómo, rasgos. y cómo ha sido este recorrido también? Porque empezaste en Guatemala, pero también has venido contando cuentos por toda Latinoamérica. Entonces, ¿cómo ha sido ese encuentro con el público? Y pues, que supongo que en su mayoría es un público pequeño. Entonces, ¿cómo es ese proceso de entretenerlos y de tenerlos ahí concentrados en la historia? Ha sido muy lindo. Yo creo que los cuentos a mí me cambiaron la vida completamente y por eso creo mucho en el poder de la palabra, creo mucho en las historias. Eh, Curiosamente, en Latinoamérica, hemos contado en 10 países de Latinoamérica y la mayoría ha sido para público juvenil, adulto, en gran parte. Aquí en Guatemala sí es mucha la entrega al público infantil. En México también trabajamos mucho con público infantil, colegios y escuelas y cosas así. Pero ha sido un proceso muy lindo. A nosotros quien nos enseñó, a mí quien me enseñó a contar cuentos, fueron los niños y niñas. O sea, ellos eran los que ponían la carita, si los aburría, yo sabía inmediatamente que tenía que cambiar la estrategia. Y todo inicia también, mi manera de contar ha sido para contarme un niño como fui yo y como soy yo, porque soy un niño muy disperso. Soy, soy un niño, bueno, puede ser, pero soy una persona muy dispersa. Entonces, de repente, si yo me distraigo en la historia, si yo me distraigo en lo que estoy contando, eso quiere decir que no estoy llegando a mi público, que no estoy llegando realmente a las personas que me están escuchando. Y trato de mantener esa atención, sobre todo en mí. ¿Cómo recuerdas tu niñez? Digamos, esos primeros cuentos que te contaban a ti, ¿cómo los recuerdas? ¿Cuál fue ese primer cuento de pronto que tienes guardado en tu memoria de que te contaban de pronto tus papás? ¿O cómo fue ese proceso, ese primer encuentro tuyo cuando estabas pequeño? Mira, es una pregunta algo complicada, medio difícil, pero porque no me recuerdo mucho de mi niñez. No tengo muchos recuerdos de mi infancia. Yo era amante del fútbol, incluso en Abra Palabra hablo sobre mi vida con el fútbol. Esa es como mi historia que compartí en los 25 años del festival. Eh,
pero nunca me contaron cuentos, fíjate, de niño. Fue como un impacto cuando yo me di cuenta ya de grande, cuando ya estaba en el mundo de la narración, darme cuenta que no me habían contado cuentos. No tuve una infancia triste, tuve una familia muy unida, pero éramos 4 hermanos y 3 hermanas y yo, que nos la pasábamos jugando por todos lados y mis papás se cansaban de nosotros, creo yo. Entonces no habían cuentos para... Y aparte la familia muy grande, entonces los abuelos y abuelas se mantenían ocupados. Nunca me contaron historias. Y también por eso, era uno de los lemas de Cuentos y Talentos, que es la compañía que formamos, es que nadie se quede sin escuchar un cuento. Por esa misma experiencia que tuve yo, que no me contaban historias y que sé lo importante que son, sobre todo en la niñez, en adultos también, pero en la niñez son una pieza fundamental para el vínculo familiar y muchas cosas de la personalidad se pueden resolver a través de los cuentos. Desde niño, ahora que dices que pues todavía sigue siendo un niño, ¿qué pensabas o qué quieres ser cuando grande? ¿Qué esperas ser cuando grande? ¿Qué pensabas? Porque decías que te gustaba mucho el fútbol, entonces muchos niños a esa edad pues dicen como quiero ser futbolista, quiero seguir a tal futbolista y estas cosas, pero pues tú elegiste ser cuentero, entonces ¿qué pensabas y qué piensas para más adelante? La cuentería va a ser mi mundo para más adelante. Yo me veo de viejito, espero que llegue a viejito, contando historias, contando y compartiendo muchas historias. Creo que es un vínculo fundamental en una sociedad. Creo que es algo que no se puede perder y que incentivo. A mí los sueños, o sea, te digo, esto de la cuentería me cambió la vida porque en el fútbol, como hay un meme por ahí, o me lastimé la rodilla. Vivo para futbolista, pero me lastimé la rodilla. Y eso cuento también en la historia de la palabra. Y entonces los sueños se van modificando. De repente la vida nos lleva por un camino, uno cree que va hacia ese camino y las cosas pueden cambiar y se modifican en el transcurso. Lo importante es estar atentos también y darte cuenta qué te mueve, qué te apasiona, qué es eso que te remueve el alma y los sentimientos. Y yo opté por ese camino, por los cuentos, y me imagino así, fortaleciendo cada vez más mi manera de narrar, porque lo más importante para mí es que el mensaje llegue, lo más importante es la historia, no tanto yo como artista, porque al final de cuentas el cuentero es un puente entre la historia y quien escucha. Entonces, creo que lo más importante para mí es la historia y que llegue de la manera adecuada, que pueda cambiar algún punto quien lo escucha. Creo que eso es mi fortaleza y quiero seguir contando y fortaleciendo este camino de la cuentería. Y por supuesto, ojalá que surjan más cuenteros a partir de que me escuchen a mí o poder tener más gente, ¿no? Ahorita hablábamos de, pues, de que la idea es que nadie se quede sin escuchar un cuento, pero muchas personas creen que porque ya están grandes o porque están trabajando, porque hacen tal cosa, como que se aparten de este mundo cultural que pues trae el sentarse uno y compartir y escuchar estas historias. ¿Y cuál sería el mensaje para ellos desde tu punto de vista? ¿Qué les dirías como para seguir cultivando estos espacios Que se, para la gente? Sí, que se den la oportunidad totalmente. Yo creo que uno como adulto, y me ha pasado en las funciones, cuando estoy acá en Guatemala, sobre todo, por eso que no hay mucha cultura de escuchar cuentos, ver a los adultos, a las personas mayores un poco resistentes ante la historia. Uno tiene que quitar capa por capa, para en el momento que se entregan a la historia, se nota, se les ve en el rostro la reacción inmediata de, ya sé de lo que estás hablando, ya me quité todos esos prejuicios de que soy adulto, de que no me tengo que reír, de que soy serio. Y entonces mucha gente no se da la oportunidad de escuchar historias, pero cuando se entregan a ellas, hay puntos que cambian. A mí me han cambiado, he escuchado infinidad de narradores por todos lados y gente que me ha inspirado muchísimo para contar y los cuentos que de repente cambian, que impactan. Tal vez no me recuerdo de todo el cuento como tal, me recuerdo del momento, me recuerdo que hay un narrador acá que se llama Fofo, Alfonso de León, un gran artista, y habla y dice él como algo que te atropella y te atraviesa el alma. Así son las palabras para mí en los cuentos. Entonces creo que es muy importante que las personas se den la oportunidad. Si van a ver un cuentero, si lo van a escuchar,
despojarse de todos los prejuicios, despojarse de muchas cosas y entregarse a la historia y ver si algo les cambia o no. ¿Cuál crees que es el mejor espacio para uno dedicarse, pues como dedicarse a sentarse a escuchar esto? Porque digamos ahora las actividades son en su mayoría virtuales por todo lo que está pasando y pues antes como que teníamos la oportunidad de poder sentarnos, no sé, en un espacio más, un poco más personal. Entonces ahora pues existe la forma de que de pronto la gente se distraiga más. Entonces, para ustedes, ¿cuál es ese reto de contar algo en estos espacios pues digitales, ¿no? Sí, uf, mira, todo ha sido un torbellino con todo esto. Y los cuenteros nos tenemos que adaptar mucho a los lugares y yo creo que eso nos da fortaleza también, porque de repente tenemos lugares abiertos, de repente tenemos salas de teatro, que la luz nos quita la visión del público, de repente estamos en un ambiente muy extenso o en la sala de tu casa con alguien, una o dos personas. Y de repente nos encontramos con la virtualidad que nos cambia todo este esquema. Y creo que de todo esto podemos aprender y tenemos que modificar nuestra manera de contar, por así decirlo. Siempre somos personas que vamos narrando, pero no es lo mismo contar a una cámara que contar a un espacio de 500 personas, 600 personas, ¿no? O sea, los movimientos cambian, la distancia entre el público y tú es muy grande, entonces tus gestos tienen que ser un poquito más amplios. Creo que es un gran reto, pero de todos los espacios uno aprende. Lo importante es contar con el alma y transmitir eso. Creo que se puede a través de una cámara, se puede a través de un micrófono en un espacio cerrado o se puede también en un estadio de fútbol. Pero es contar con el alma, creo yo. He visto muchos narradores que se apoderan de un escenario de gran magnitud, estando sentados sin moverse y se apropian de eso por su entrega en la historia. He visto narradores que su público favorito es el amplio. Y he visto gente contar en la mesa de un comedor, en una casa interna, contar con el alma. Entonces creo que ese es el reto, encontrar esa forma de contar. Edgar, ¿y qué nos cuentas? ¿Un cuento? Pues sí, pues está bien. A ver, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Más o menos, ¿qué público tenemos? Público universitario, ¿no? Público universitario. Ok, bien. En Chloe es una gran ciudad. Marco Polo le cuenta a Kublai Khan cómo es Chloe. Esta ciudad que en la plaza se ve a mucha gente de muchas formas, de muchos colores, con sombreros, paseando un perro, paseando un gato, paseando un mono, con algún pajarito, alguien en el hombro, con todas las formas que ustedes se podrán imaginar. Ahí están las personas en la plaza de Chloe. Todas se miran una a la otra. Y todos imaginan que entre ellos tienen conversaciones muy interesantes. Todos se imaginan que de repente se toman de la mano y se van a un café y se ven frente a frente a los ojos y comienzan a platicar de la vida. Se imaginan caricias, se imaginan mordiscos, se imaginan entrega de alma. Todos se ven y se imagina él con ella con él, ella con ella, él con él. Y entre todos se va creando un universo de imaginación, de entregas. Pero nadie toca a nadie. Nadie se habla, nadie se muerde, nadie se entrega una caricia, nadie se invita a un café. Porque en Chloe, esta gran ciudad, saben que si eso llegara a pasar, comenzaría un mundo de malos pensamientos, de celos, de conversaciones mal dirigidas. En Chloe prefieren imaginar que todo eso sucede para amarse el uno al otro, para no tener conflictos entre sí. Esa es Chloe, la gran ciudad, que desea imaginar en lugar de amar. Eso. Toca ir a Chloe. Ajá. Yo creo que lo uso para imaginar uno, de repente Sí. por ahí.
Bueno, Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en UNAP Radio. Me gustaría que por favor nos dejes tus redes sociales, en donde te podemos seguir, donde podemos encontrar pues de pronto un contenido que tú subas para que las personas también te conozcan y te sigan. Claro, bueno, tengo la página de Cuentos y Talentos, que es la página de Facebook y en Instagram, que es donde subimos nuestro contenido, sobre todo infantil en Cuentos y Talentos. Y también tenemos la FIP, que es la Fiesta Internacional de la Palabra, en Facebook y en Instagram. La FIP es un festival que nosotros realizamos acá en Guatemala, inspirados en Abrapalabra. Cuando yo fui en el 2016 allá me inspiró tanto que quise traer como parte de esa esencia de Abrapalabra, traerlo acá a Antigua Guatemala, que es donde lo realizamos. Yo soy el productor, Encuentada es la directora del festival. Entonces en la FIP, ahí subimos un poquito más contenido juvenil, un poco más contenido para adulto y también presentar a otros narradores como lo hace Abrapalabra. La FIP en Instagram y en Facebook y Cuentos y Talentos en ambos también, en Facebook y en Instagram. Y Edgar el Pollo en Instagram. Listo, Edgar. No, antes de despedirnos, ¿por qué el pollo? Ah, bueno. Hay muchas historias alrededor de eso, pero no, tengo desde niño, bueno, cuando era muy chiquito, mis amigos en la colonia me decían cascarita, porque era muy blanco. Entonces, cáscara, por la cáscara de huevo. Ujú. Pasaron los años y cuando tenía como 12 años, entré a estudiar a otro colegio y en este colegio solo de hombres, de repente mis amigos así como, parece un pollo, parece por rubio, aquí le decimos cancha a las personas rubias. ¿Cómo es que en Colombia? ¿Chino? Monos o rubios. Monos, monos. Ujú. Y por mi nariz un poco alargada, entonces comenzaron a decir, ah, se parece Chicken, y ese fue el apodo original, Chicken, y de ahí fue transformándose a Pollo, y así me quedé desde los 12 años con ese apodo. Hasta los profesores y directores me decían Chicken. Bueno, entonces a todos nuestros oyentes, hoy nos acompañó Edgar Molina, el pollo, y recuerden que ustedes pueden escuchar este espacio a través de nuestras redes sociales en una radio. Y mi nombre es Laura Perilla y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.